Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Prometo que no va a ser tan denso como... No va a ser tan denso como el pasado. Good. O sea... Siempre hay cierto nivel de densidad. Mejor ya no prometo nada. Sí, más fácil. Ajá. Nomás ahí saben si van a haber piratas para emocionarme más. No va a haber piratas. Bueno, cuando lleguen a ver piratas me avisas. Ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita de que se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 1661. John Evelyn publicó El inconveniente del aire y el humo de Londres disipado. Ok. Este fue un llamado a limpiar el aire de la ciudad. En 1661, en Londres. El escrito describía los efectos de la contaminación del aire en la gente de Londres. Cito, en Londres, sus habitantes no respiran más que una neblina impura y espesa, acompañada de un vapor fuliginoso e inmundo que los vuelve desagradables a mil inconvenientes, corrompiendo los pulmones y desordenando todo el hábito de sus cuerpos, de modo que los catarros, las tisis, las toses y las consunciones hacen estragos más en esta ciudad que en toda la tierra. Y luego prende una pipa. ¿Me puede decir eso, güey? Recomendó quemar carbón en lugar de madera y reubicar las industrias más contaminantes fuera de la ciudad. La calidad del aire era tan notoriamente mala que incluso las pinturas que hizo Monet de Londres tienen smog. ¿Es a propósito? Ajá, pues porque es hiperrealismo. Sí, güey, así lo veía. Todo pinche gris. Pero con las nuevas fuentes de tecnología surgieron nuevas fuentes de contaminación. La revolución industrial explotó el uso de combustibles fósiles. El humo que salía de las chimeneas se convirtió en un símbolo de poder y optimismo. La revolución industrial comenzó y era, pues todo el mundo quería humo saliendo de sus techos. Para que supieran que tienes chimenea, dinero, Ajá. carbón, niños extras para echar el carbón. A finales del siglo XVIII y en la primera parte del siglo XIX, el carbón se utilizaba a gran escala a medida que las fábricas hacían sus productos y expulsaban aire sucio. Esto afectó especialmente a las personas que vivían en las ciudades. A principios del siglo XX, a medida que la gente seguía migrando a estas ciudades de los campos, las chimeneas humeantes formaban parte de la vida diaria. Porque era como cuando ya sabías que habías llegado a una ciudad, ¿no? Porque empieza la revolución industrial, todas estas personas que trabajaban en las granjas, en los campos, Se fueron a limpiar chimeneas. fueron a las ciudades a limpiar chimeneas. Ajá, o a volar con paraguas. Sí, hacer niñeras también. Ajá. Hacer niñeras de que volaban en paraguas o que les gustaba mucho cantar en cerros. Con pingüinos. También. Cuando la gente venía del campo y preguntaba qué era ese olor, la gente de la ciudad decía, es normal, güey, está bien. Capitalismo. Eso es lo que estás oliendo. De hecho, algunos decían, ese es el olor al dinero. Si querías un buen trabajo con un buen sueldo, el aire sucio y el mal olor eran parte de él. La mayoría de las empresas tenían dibujos de sus fábricas en sus membretes y esos dibujos tenían enormes chimeneas que arrojaban humo. Sí, cierto. Ese así ya que ahora digo es clip art en Word, güey, pero esa que es así como el de edificio con un chingo de humo. Ya no se usa eso. No, ahora sí lo usas es de, güey, ¿qué está pasando? Ajá. Ahora tienes que estar saliendo florecitas y catarinas. Ajá. Era un símbolo de que la empresa estaba haciendo las cosas bien. El humo era el progreso. Era señal de progreso. Tristemente no es tan mal. Pues no. Pero me encanta que igual usaron la tecnología para hacer más contaminación, no para resolver el problema. Algunas ciudades intentaron hacer algo sobre lo que ya parecía un problema obvio. En 1881, Chicago aprobó la primera ordenanza sobre el humo en los Estados Unidos, pero en otros lugares no fue tan fácil y no pudieron aplicar leyes ni cosas para regular. Amigas, hicieron toda una campaña de respira por tu nación y todo el mundo tenía que tragarse el humo y purificarlo con sus pulmones. No sé, pero 1 hora al día como Eso buen es. ciudadano. claro, pues ya ves que llevo como 2 o 3 veces que menciono lo de los gatos que soltaron en Chicago. Pero me mandó un mensaje un güey que conoce a alguien que trabaja en ese programa. ¿En serio? Sí, que tienen un pedote con muchas cosas. No nada más con ratas, sino muchas cosas en general.
Pero sí, en Chicago ahora sí, en esa época sí tuvieron una solución un poquito más normal, que fue, ok, hay que regular las emisiones. En el siglo XIX y principios del siglo XX, St. Louis era conocida como la ciudad más sucia de todos los condados. En 1893, St. Louis también intentó aprobar una ordenanza para regular el humo. Cito: la emisión al aire libre de un baile de humo negro o gris espeso dentro de los límites corporativos de la ciudad de St. Louis se declara por la presente como una molestia. No. Los propietarios, ocupantes, gerentes o agentes del establecimiento, locomotoras o locales desde los que se emita o descargue un denso humo negro o gris espeso serán considerados culpables de falta y por lo tanto en caso de condena deberán pagar una multa no menor de 10 o no mayor de $50. Y no me diga, las empresas hacían $5,000 al día. Probablemente. Pero, o sea, obviamente, como en todos lados, de hecho vi una caricatura hace poco, güey, de cómo las empresas siempre se están quejando de diferentes cosas. Ajá. Entonces primero se quejaban, ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo que nos van a quitar a los esclavos? ¿Cómo vamos a hacer dinero? Y luego es, ¿cómo que tenemos que darle derechos a los trabajadores? ¿Cómo que no podemos trabajar con niños? ¿Cómo que tenemos que dejarlos que hagan sindicatos? Y, o sea, cada cierto tiempo se van quejando de algo, güey. Ahorita es grandes impuestos y no contaminar. Ajá. Heightsburg Packing and Provision Company era una de las empresas que estaba ahí, de las que más contaminaba. Se defendió en los tribunales. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Missouri, que declaró la ley inválida. Dijo, no aplica. Cito: si bien es completamente competente para la ciudad aprobar una ordenanza razonable que observe la supresión del humo cuando se convierte en una molestia para la propiedad o la salud o molesta al público en general, esta ordenanza debe ser anulada porque excede los poderes de la ciudad bajo su estatuto para declarar y eliminar molestias. ¿Qué? O sea, en resumen les dijeron, Ajá. sí puedes, pero yo como... Legalmente no como procede. Tú, ajá, o sea, sí está chido que lo hagas, pero no te voy a dejar porque no quiero. Yeah. O sea, sí, la ciudad puede poner sus ordenanzas, pero yo, Estado, no te doy poder para que las pongas. Es una pendejadota, güey. Totalmente. Entonces, estaba bien que la ciudad aprobara una ordenanza y tenía el poder, pero el Estado no le daba a la ciudad el poder. Entonces se la pelaron y siguieron contaminando el aire. En la década de 1930, los médicos comenzaron a reconocer que el smog que envolvía las ciudades era malo para la salud de las personas. Pero ¿cómo podrían cambiarlo si el carbón era el mecanismo que hacía que las ciudades se movieran? Algunas personas comenzaron a hablar en contra de la contaminación. Hubo un documental realizado en 1939 sobre la ciudad de Donora, Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Cito, esto es lo que decía el documental. El humo hace la prosperidad, es lo que te dicen aquí. El humo hace la prosperidad, no importa si te ahogas en él. Ok. Debemos encarar la vida en estas casuchas y callejones. Debemos dejar a nuestros hijos arriesgarse aquí con la riqueza, tifoidea, tuberculosis o algo peor. No tienen asuntos aquí en esta tierra de nadie. No es adecuada para ellos. Hay veneno en el aire que respiramos. Hay veneno en el río. La niebla y el humo soplan y nos ahogan. ¿Qué es esto? ¿El papá de Maga? The fuck? Donora era un pueblo más que una ciudad que cobró vida en 1901 debido a su ubicación cerca de recursos naturales y un río. Llegaron varias empresas, incluidas Union Steel Company, Carnegie Steel Company, Matthew Woven Wire Fence Company y Donora Zinc Works. La fábrica de zinc era la más grande del mundo. Esta fábrica, zinc el metal. Simón, zinc el... No, sincronizar. No. Sí, era Donora Zinc Works, era propiedad de US Steel. Y era la fábrica más grande del mundo. El ferrocarril de Pensilvania también llegó, trajo trenes a la ciudad y también esto trajo smog. Pero ya para la gente de ahí era algo normal. Bill Champ, un niño que vivía en Donora, dijo, cito, era algo normal estar cerca y tenerlo a nuestro alrededor todo el tiempo. El entorno era normal para nosotros porque crecimos en él. Un pez no sabe que está mojado. Ajá. O en este caso no sabe que se está ahogando. Sí. Con el smog. Charles Stacy dijo, cito, no vimos mucho sol aquí en Donora porque había mucho humo de trabajo del acero y del zinc. Esto sucedía todo el tiempo. No creo que entendiéramos que había sol y vegetación y un entorno hermoso como en muchas otras partes del país. En aquel entonces, un gran viaje para nosotros era ir a Pittsburgh, que también estaba muy contaminado en ese momento. Era lo mismo, pero todo el mundo era smog. Sí. Las casas estaban cubiertas de polvo gris, pero no todo el mundo estaba resignado a aceptar esta realidad. Avi Celepino fundó la Sociedad por una Vida Mejor en 1936. Promovía
la hierba fresca y verde. Gran parte de la hierba cercana también había muerto por culpa de la contaminación. La sociedad a menudo llevaba a American Steel y a Wire a los tribunales, los demandaban por diferentes cosas. Unas cuantas veces ganaron, pero la mayoría de las veces perdían o se quedaban sin dinero para proceder con la demanda. El mismo año en que se produjo el documental, el smog era terrible en St. Louis. Incluso sin una ley, los líderes de la ciudad habían intentado hacer algo al respecto. O sea, fue de, bueno, nos aprobaron la ordenanza, pero mínimo vamos a educar a la gente que... Vamos a pintar el smog de rosa. Vamos a darle... Sí, pues, le damos color así a la gente cuando le haga... Ver el mundo a través de smog rosa. Sí. Del smog rosado. La nacera... Qué bonito. Intentaron educar a la gente para que quemara fuegos más limpios. Todos usaban en ese entonces lo que se le llamaba carbón blando, que era carbón barato, así todo mal hecho. Ok. Y que tenía alto contenido de azufre. Y les dijeron, no usen ese, güey, ese suelta mucha contaminación. Y la gente dijo, me vale verga. Se les informó que podían usar un combustible más limpio como gasolina, aceite o antracita, pero eran demasiado caros como para tenerlos en tu casa y estar haciendo fuegos con eso. Hay que recordar que para esta época no todo el mundo tenía electricidad. No, todo este pedo. Sigue pasando lo mismo. O sea, hay muchas tecnologías nuevas que contaminan menos, pero no todo el mundo tiene para comprarse un carro eléctrico, focos. Bueno, los focos de LED ya al fin están a... Sí, pero ya también los están haciendo con obsolescencia planeada, güey, porque... ¿También los LEDs? Ajá. Porque pues todo el pedo, toda la conspiración del foco que es real. Sí, yo voy a en mi ¿cómo se llama? Testamento. En mi testamento voy a dejar mis focos Hue. Duran como 80 años. En teoría sí, pero ya como están saliendo muchos como versiones baratas, pues no te van a durar porque están mal hechos, güey. Sí, pero te costó 20 pesos, entonces. Win-win. Y luego esos focos no los pueden reciclar los tecatos para fumárselos porque no son de vidrio. Oh, sí, cierto. ¿De dónde van a ir los tecatos? A los parques de tus niños. No te creas, ya están ahí, ya están ahí. Para la gente que no sabe que es tecato, es T8. Pero es que creo que no es universal. Sí, no, T8 es que pistea. Tecato es de heroína. ¿Sí? Ajá. Ok. Todos usaban este carbón, güey, y les dijeron, no usen este combustible más limpio. No lo hicieron. En 1936, después de debatirlo durante años, el ayuntamiento exigió que los hogares y las empresas instalaran fogatas mecánicas en los hornos o quemaran carbón local lavado, que le decían que era un carbón un poquito más limpio. Pero no todo el mundo lo hizo. La ciudad creó una división de regulación del humo en 1937. El alcalde Bernard F. Dickman nombró un comisionado, era el comisionado del humo, y era un hombre minucioso y dedicado. Borre, güey. Es un trabajo perfecto para Borre. El comisionado trató de difundir el mensaje a través de los periódicos y la radio, pero pronto se hizo evidente que lo único que iban a poder hacer al respecto era, pues... dar recomendaciones. Ajá. Por favor. Ajá. Empezaron a lavar el carbón blando, o sea, como a limpiarlo de ciertas cosas impuras. Hicieron que se quemara de una manera más caliente y más limpio, así no usabas tanto combustible y no contaminabas tanto. Pero también los intereses comerciales no estaban de acuerdo y empezaron a amenazar con boicotear los productos de St. Louis. O sea, la gente que estaba fuera de St. Louis dijo, esos güeyes están haciendo algo que no estamos de acuerdo, vamos a chingarlos y los vamos a boicotear. Luego llegó el martes 28 de noviembre, o como se le conoce ahora, el martes negro. Oh, shit. Black Tuesday. Hubo una inversión de temperatura sobre la ciudad que atrapó el smog. No se podía ver el sol. La ciudad estaba envuelta en un espeso humo negro y nadie había visto nunca algo tan malo. Tuvieron que encender... pasando? Yo ya no uso popotes. Y de todas maneras, ve cómo está la ciudad, güey. Tuvieron que encender las luces de la calle para que la gente pudiera venir ir del trabajo. Que funcionaban con gas, ¿no? Y cosas que queman también. Las lámparas de gas tuvieron que prenderlas porque había demasiado smog y no podían ver el sol. Un periódico informó que un pasajero de un tranvía le pidió al conductor que lo dejara en la calle 13 y Washington si es que podía encontrarla. Wow. El smog permaneció durante 9 días. 9. Y provocó que el consejo tomara medidas. Las resistencias ya no contraatacaron. Se compraron nuevos suministros más limpios de carbón. Se aprobó una nueva ordenanza sobre el humo. Se educó al público y a partir de entonces se mejoró el aire de las ciudades. Gracias a eso. Gracias a que estuvieron 9 días sin sol. Sí, no, estuve bien cabrón, güey. Había un güey con una cabeza de pirámide ahí cargada en la pinche calle, güey. Estuve culero. Qué bueno que ya cambió la... Estaba tos y tos. Se me acercó una enfermera y que no me trató chido. Tenía cara. Buen escote.
Pero que estamos hablando de 1937, güey. Sí, hace más de nuestros abuelos. hace más de 80 años Ajá. Más hay abuelos vivos ahorita que estuvieron. que les pasó ese pedo, güey. Y no fue hasta que hubo una crisis horrible que dijeron, ok, está bien, vamos a hacer algo. En fin, otras ciudades mantuvieron sus formas de producción contaminantes. Donora, Pensilvania, se convertiría en el modelo de la contaminación del aire. Para 1948 había 14,000 personas viviendo en la ciudad de Donora y miles más viviendo cerca, alrededor y viajando porque pues, nomás agarraban el ferrocarril o el transporte para llegar a las fábricas. Y había un chingo de contaminación en el aire. Pero pues ese era el precio del progreso. Sí. ¿Quieres trabajo decente? Va a haber contaminación en el aire. ¿Es que tu hijo tenga un trabajo decente? Probablemente. Luego vino el miércoles 27 de octubre de 1948. Una inversión masiva de aire frío se instaló sobre el valle. Los humos calientes quedaron atrapados en una capa como una especie de sándwich con aire frío en la parte inferior, humo en medio y una capa de aire frío en la parte superior. Oh my God. Eso es lo que te venden en el Oxxo como sándwich. Simón. Es el lonchibón. Eso atrapó el aire en la ciudad. No podía salir de la zona donde estaban los molinos. Por lo general solo había aire caliente, luego aire frío en la parte superior y el smog se podía disipar. Ahorita ya no, estaba atrapado entre dos capas. No circulaba. Ajá. Una gran niebla espesa y amarillenta descendió sobre la ciudad. Nadie había visto algo tan culero en Donora antes y no se iba. Se quedó ahí por varios días. 2 días después todavía seguía ahí y empezó a hacerle la vida difícil a los habitantes. Jim Glaros, un bombero que trabajaba ahí en ese momento, dijo, cito, no podías ver tu mano frente a tu cara. Ay, güey. Era como la noche a las 12 del mediodía en la calle principal. Era como la medianoche. Fuck. O sea, imagínate estar a mediodía, güey, no poder ver tu cara, tu mano enfrente de tu cara. Tu cara no la puedes ver más que en un espejo, pero no vas a ver el espejo tampoco. Güey. No, está impresionante. De hecho, el de bomberos debe haber dicho, necesitamos a lo comía. Llegan y empiezan con sus abanicos, güey. Sí, lo comía. O más abanicos, ¿no? Que todo el mundo usa los abanicos hacia las orillas de la ciudad. Ajá, y luego empiezan a circular el aire. Ajá. Empiezan así a moverlo. Oh, no, pero el abanico también produce smog. ¿Qué vamos a hacer, Smith? Yo creo que alguna fábrica estuvo a punto de lanzar así un producto que fuera un abanico que aventara smog como parte de es el progreso, güey. Sirve con gasolina. Ajá. Tú nada más te tomas tu agua con radio, güey. Te echas ahí smog en la cara con esa madre y vas a tener la mejor. Lista. Te inyectas heroína para la tos y vas a estar súper Me bien. sorprende que en toda la historia que me estás contando no ha salido un doctor que recomiende váyase allá a Dorn y métase ahí unos 3 días, respire los humos, le va a curar de la bilis. Jerry Campa, un dueño de un restaurante, dijo, cito, fue tan malo que accidentalmente me bajé de la acera y me torcí el tobillo porque no podía ver mis pies. La ciudad estaba orgullosa de su equipo de fútbol americano de su prepa, porque recientemente habían clasificado como el segundo mejor del país. Entonces, porque el otro equipo no puede ver ni madre, güey. En el partido de esa semana, el campo era casi invisible y los equipos no pasaban el balón porque no podían verlo en el aire. Güey. Ay, güey. Me pasó algo parecido en Juárez jugando foot. Ok. Pero con aire y tierra, güey. Se pone bien culero. Güey. No podías dar pases porque se te regresaba el balón y aparte no veías ni madre se canceló como al medio tiempo. Sí, pues como la vez que no pudimos salir de la ciudad a carretera porque había un chingo de aire. Porque no se veía nada. No se veía nada. Me ha tocado también con neblina y con nieve, güey. Manejar cuando está nevando así de culero. Así está horrible. Y que no se ve nada, está bien feo. Porque no ves y está resbaloso. Está resbaloso, Simón. Ahí jugar foot con nieve también está bien culero que te dan un balonazo en la oreja y te quieres morir. La gente asistió al desfile de Halloween, que fue a los 4 días que empezó este pedo. Que no se para Halloween. Pero no pudieron verlo. Oh. No mames, tardé 2 meses haciendo mi disfraz de sirena, güey. Ahora nadie lo puede ver. Que ahora, digo, la descripción que dieron suena también como un muy buen Halloween. Ajá. Porque dijeron, cito, solo se veían sombras que se mueven a través de la penumbra. Nice. Ajá, mientras estás respirando algo que te va a matar. Pero pues creo que es o sea, no pudiste ver el desfile, pero siguió siendo un buen Halloween. Ajá. Charles Stacy también volvió a decir, cito, el smog creó una sensación de ardor en la garganta, los ojos y la nariz, pero todavía pensábamos que era normal para Donora.
A medida que pasaban los días, los efectos empeoraban y se volvían más inquietantes. Una mujer se fue a la cama por la noche y cuando despertó a la mañana siguiente, todas sus plantas estaban muertas. Flores, güey, plantas, cactus, tenía muchas cosas. Así como lo que te pasó en la Nevada, güey, pero por smog. Ajá. Luego, el viernes, las cosas se pusieron realmente mal. El viernes por la mañana, cito, íbamos caminando a la escuela, apenas podíamos ver las luces de la calle, y eso que estaban encendidas, y apenas podíamos ver los semáforos a lo largo de McCain Avenue. No entendimos que se estaba desarrollando una tragedia. Eileen Loftus era una enfermera que trabajaba en el American Steel and Wire Company, era la enfermera de la fábrica. Alrededor de las 4 de la tarde, un trabajador se tambaleó y se quedó sin aliento. Ella lo hizo acostarse y le dio oxígeno. Luego llegó otro trabajador en las mismas condiciones. Y luego otro. Un par de horas más tarde, cada cama y mesa de examen tenía un trabajador con problemas para respirar y que estaba entrando en pánico. Un reportero en Pittsburgh llamó por teléfono a su periódico para brindarles un informe policial sobre la gente en Donora que estaba acudiendo en masa a los hospitales. Y el editor no le dio importancia porque dijo, la gente siempre está tosiendo en Donora. Sí, es como yo cuando estaba el pánico antes de las vacunas y todo eso y tosía y tenía que decir, es por fumador, soy fumador, perdón, que no se espanten, estoy bien. Y más tarde, pero ya más tarde ese día, el periódico tenía que estar publicando historias sobre Donora porque se puso feo el pedo. La primera persona murió el viernes. Muchas personas comenzaron a llamar a la estación de bomberos porque no podían respirar. Los bomberos comenzaron a llevar oxígeno a las personas para que pudieran sobrevivir. El bombero Bill Shemp, que era el especialista en oxígeno del departamento de ahí, tomó 3 direcciones y cargó con los tanques calle arriba. No podían manejar porque no podían ver, güey. Para llevar los tanques se los tuvo que llevar a pie. Shit. Y lo llegó a las casas y tome el oxígeno. No, espérese, ¿dónde está hecho? Déjeme investigo primero qué le pusieron a ese tanque. Es que sabe que... Luego ya me pasa el oxígeno porque yo no meto cualquier cosa a mi cuerpo. Sí, de hecho ahorita le pedí a mi caballo que me exhalara en la boca para... Porque esa madre sí sirve. O sea, no tienes... Herví ahí limón con aspirinas. Mi primo, el Robert, me dijo que él nada más con el caballo. Sí, porque a mi otro primo le pusieron el oxígeno ese que traen ustedes y se le hicieron los huevos bien raros y se le andaban cayendo y su prometida lo dejó. Yo conozco un doctor que pone huevos de cabra, para eso. Eso sí, póngamelos. Ellos llevaban tanques de 45 centímetros con máscaras de inhalación y mangueras y trataban de abrirse camino a ciegas por las calles. Cito, conocía esa calle como la palma de mi mano, pero me tomó 1 hora cubrir lo que normalmente podría cubrir en 10 minutos. En la primera casa encontró un trabajador asmático de mediana edad y le dio 3 rondas de oxígeno, pero luego tuvo que irse a la siguiente. Mientras lo hacía, la familia le gritaba que no se fuera porque se les iba a morir. Oh, fuck. Cientos de personas se enfermaron gravemente. Los hospitales estaban completamente abrumados. El último piso del Hotel Donora se convirtió en un hospital para manejar el desbordamiento de pacientes. Para el sábado, las 3 funerarias de la ciudad estaban llenas de cadáveres. Esto no era una ciudad que tuviera muchas muertes. Es un pueblo de 14,000 personas. Por lo regular, por lo general, había unas 30 muertes al año. No era algo para lo que estuvieran preparados. Ajá. El pueblo tenía 8 médicos. Iban de casa en casa tratando de salvar a las personas que enfermaban. Pero había tantos enfermos que solo podían pasar unos minutos en cada casa. Y la gente estaba tan desesperada que le marcaba a varios médicos. Entonces de repente tocaba que llegaba uno y luego llegaba el otro. Y dieron desmadre. Y por eso a menudo los médicos visitaban a otras personas que acababan de ver a otro médico. Y mientras tanto, los farmacéuticos estaban dando medicamentos dispensados a puñados. O sea, estaban vendiendo todo, güey. Que la gente estaba... en pánico. Ajá, mal pedo. La gente estaba... O sea, con todo este pedo del humo y las partículas que tenía y por el frío y todo, el síntoma más común era... tenías un chingo de tos y no podías expulsar la flema. Y no podía... ¿Te ahogabas con tu flema? Te ahogabas con tu propia flema, güey. El departamento de bomberos consumió su suministro de 800 pies cúbicos de oxígeno. El asistente Russell Davis fue a pueblos cercanos a tomar lo que tenían. Sí, güey, tienes oxígeno, dame, me lo voy a llevar. Me está dando un flashback de cabrón, güey. No. Wow. Y este güey se rifó, dijo, cito, yo no tomé nada de oxígeno para mí. Lo que hice para soportar, que es cada vez que volví a la estación, me tomaba un trago de whisky. ¡Yay! Y es que, pues, o sea, hey, imagínate estar ahí
ser bombero en ese que de repente parece que el mundo se está acabando, güey. Y lo tienes que decirle sorry. Ajá, ya no hay, me toca. Espero que te vaya bien. Ajá. Cruza los dedos. Fue todo lo que puedo hacer por ti. No planeamos para esta contingencia de manera adecuada. No hay suficiente oxígeno para todos. Sorry. Y estás tosiendo y tal vez te mueras tosiendo. Ahogado en flemas. Pero qué bueno que no sean repetidos. Un edificio donde las niñas exploradoras tenían sus reuniones se convirtió en una morgue temporal. What? Pero la fábrica de zinc y la fábrica de acero no cerraron y continuaron arrojando sus nubes tóxicas a la atmósfera durante todo este tiempo. Los líderes de la ciudad les pidieron que apagaran todo, pero las empresas no lo hicieron. Las muertes continuaron. Los enfermos se volvieron demasiado numerosos como para poder contarlos. La prensa nacional culpó a la contaminación de las fábricas de zinc. El domingo 31 de octubre a las 6 de la mañana, Zinc Works cedió a la presión pública y por órdenes de la empresa matriz US Steel cerró su fábrica de zinc. El superintendente dijo que simpatizaba con los muertos y los enfermos. Pero la gente necesita zinc, caballeros. ¿Cómo se van a comer su sopita de frijoles si no tienen su platito de zinc? ¿Cómo van a hacer las baterías Duracell sin su zinc? Sí, dijo, la fábrica no era responsable. Tienen que quedar sin vibradores. Eso es lo que les va a pasar. No van a vibrar sus vibradores. Va a ser nada más un dildo. Ok. Esa parte sí. Decide respirar o orgasmear. Sí, así con lo permiso. difícil. Esa era la campaña del ThinkWorks. Sí, la fábrica dijo que ellos no eran responsables porque después de todo, la fábrica había estado funcionando de manera segura desde 1915. Sin embargo, no apagaron todos los hornos por completo. Los pusieron en lo que se conoce como un dead heat. El dead heat es bajar el fuego a la temperatura más baja posible sin ponerle un combustible, pues. Ok. Entonces todavía estaba caliente, pero no le estaban poniendo combustible porque ya no estaban sacando más contaminación. Dejaron ahí nomás como cuando dejas la lasaña en el horno nomás para que se mantenga calientita. Sí. Pero eso no fue lo que salvó a la ciudad. Más tarde ese día, un sistema de baja presión y un frente frío se trasladaron desde el oeste. Trajeron consigo fuertes vientos que finalmente permitieron que la atmósfera comenzara a aclararse. Luego vino la lluvia y lo que quedaba del mortífero smog se fue. Pero también se fueron 20 personas. ¿20 murieron? Murieron 20 personas. Asfixiadas en su casa, güey. No te puedes escapar. Las fábricas volvieron a encenderse el día siguiente. Nomás era el apagarle y prenderle. Sí, nomás lo reiniciamos y ya, mira, ya. Listo. Ese ya dejó de toser. Ah, cabrón, no se está moviendo. Ese ya dejó de toser. Ya dejó de toser. Ajá, ya. El problema era la tos, ya no está tosiendo. Y lo pueden enterrar en un ataúd de zinc. Los investigadores están culpados a las plantas de zinc por las muertes. Casi todas las plantas en un radio de media milla murieron. O sea, casi toda la vegetación. Ajá. Estamos hablando de casi 1 kilómetro a la redonda. Se murió todo. Pues esas madres comen de todo. Bueno, CO2, obviamente, pero aguantan un chorro y no aguantaron esto. Las plantas que eran más susceptibles a las toxinas arrojadas por la fábrica, que aunque estuvieran más lejos, también murieron. Todo el maíz del valle, güey, se murió. Y le echaron la culpa la culpa la tuvo el flúor de la planta de zinc. Algunas víctimas, cuando les hicieron estudios, tenían 20 veces el nivel normal de flúor. El flúor es súper venenoso y no lo echan en el agua. Yes. No lo echan en el agua. Esa fue una otra forma de que las empresas se deshicieron de esa madre venenosa, es convenciendo que echarla al agua y venderlo. Y luego ya nada más las reguladoras ambientales dicen, pues más con que no se pase de tanto. Ajá. No hay pedo. Es bien poquito flúor. Te quita luego las caries. Pero siempre te lo tomas todo el día, todos los días. Te bañas en él. Pero luego siempre se pasan de esos límites. Te llegarán a suerte. Perdón. Durante la semana siguiente, el pueblo enterró a sus muertos. La tasa de mortalidad, como dije, eran 30 muertes al año. 20 murieron en un solo fin de semana. Ahora. Donora y los posibles efectos de la contaminación del aire eran una gran noticia nacional. Periódicos de todo el país empezaron a ir, a llamar, a preguntar cómo había estado el pedo. Los investigadores estatales y federales llegaron, entrevistaron a 1 de cada 3 hogares. Se establecieron sitios de monitoreo del aire y vinieron equipos de investigación meteorológica y biológica. US Steel se negó a aceptar responsabilidad. Dijo, nosotros no fuimos. Nada. Y todos viendo a los niños que ponen las torres para monitorear. No, Jimmy sigue vivo. Todo bien. ¿Todo bien, Jimmy? Sí. Todo bien. Vamos bien. Nomás tosió 2 semanas. Nomás tosió 3 veces. Ya cuando llegan a 7 veces seguidas. Ay, sí, lo ponemos en fuego bajo. No, dijeron, no fue nuestra culpa. Todo fue un acto de Dios. An act of God. Técnicamente, todo es acto de Dios. Ajá.
incluyendo capitalismo. lo que hacen las empresas. Luego, en 1949, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos emitió un informe de 173 páginas. 5,910 personas se enfermaron por el smog que duró 5 días. O sea, casi la mitad de la población. Ajá. Había 14,000, 6,000 se enfermaron. Fuck. Pero el informe no mencionaba quién era el responsable. Ellos simplemente le echaron la culpa a el fenómeno meteorológico normal. Sí, fue culpa del pinche aire, güey. El aire tuvo la culpa de, o sea, la naturaleza tuvo la culpa La de algo. naturaleza y el deep state. Tuvo la culpa de algo que crearon los hombres. Nadie estaba realmente contento con el informe. Simplemente explicó que los niveles de emisión permisibles en la planta para trabajadores sanos eran los normales, pero no dijo nada sobre las personas mayores en la comunidad, porque todos los que murieron tenían más de 52 años y tenían problemas cardíacos o respiratorios. ¿Todo bien? Sí. Wow. Wow. Imagínate esas personas así les hubieran dicho, tómate esto y no te mata el smog. Híjole. Y aparte, si te lo tomas, el smog ayuda a que los demás no se mueran, güey. Pero Si hubieran tenido esa opción, ¿crees que se ¿dónde lo está hubieran mi tomado? opción de morirme ahogado por smog? O sea, si yo me quiero morir ahogado por smog, es mi decisión. Tú no me puedes venir a salvar. Too soon. Too soon. El periódico local estaba furioso de que la planta de zinc se saliera con la suya en el informe. El periódico local dijo, cito, un par de ojos razonablemente buenos es lo único que se necesita para identificar al culpable. Sí, güey. Es que estás en una fiesta y huele a cigarro. Ajá. Y hay un güey fumando cigarro. Ujú. Es el güey que está fumando cigarro el que llenó el cuarto de cigarros. ¿Estás seguro que no fue un acto de Dios? Técnicamente todo es un acto de Dios. No todo el mundo llegó a formar parte de las estadísticas. No todo el mundo era una persona con antecedentes de salud ni nada. Por ejemplo, la abuela de la doctora Deborah Davis tuvo su primer ataque cardíaco después del desmadre del smog. Ella sobrevivió, así que no fue Me una contaron. fatalidad para los registros oficiales. Murió 7 años después, pero tuvo 25 infartos, güey, en los últimos 7 años de vida. O sea, nunca había tenido uno hasta después de esto. Claro. Pero pues, no la Ahí hay cuentan como... correlación. Así es. Otros 50 residentes murieron por causas respiratorias en el mismo mes después del incidente, güey. Ah, no. O sea, Coincidencia. no. O sea, los 20 que se murieron en ese día, en esos días, ponle que sí, pero ya pasó. O sea, ahorita sales y ya no hay smog y ellos se murieron por otra nada, cosa. es culpa de no traían sus escapularios, pues se murieron. A ver, mira, ese salió con el pelo mojado también, se mama. En 1950, el presidente Truman convocó la primera conferencia nacional sobre contaminación del aire y simplemente ofreció recomendaciones poco convincentes. El gobierno en realidad no hizo mucho hasta 1970. Hasta los 70. Cuando Nixon firmó una ley de aire limpio que imponía una regulación estricta a las fábricas. Ahora, en la ciudad, en el pueblo de Donora, no se hablaba de lo que pasó, güey. Era como una especie de estigma. Ok. Cuando alguien lo mencionaba, la gente decía, güey, let it die. O sea, déjalo morir, ya pasó. Bye. Todos los habitantes de la ciudad eran empleados de estos molinos de acero y de estas fábricas. Entonces, está en feo cuando pasa eso. ajá, es de, pues sí, o sea, pasó esto, pero si digo algo, pues Y si era una planta y no tengo con qué comer. Sí, sí, ajá, ya no tengo sustento porque pues lo que más el sustento es lo mismo que me va a matar, pero por lo menos ahorita me está dando sustento. Yeah, es como los hot dogs. Deliciosos, pero te van a matar. Yes, algún día. La planta de zinc cerró en 1957 y comenzó el declive de la revolución industrial en Estados Unidos. De hecho, la fábrica de acero de Donora fue la primera fábrica de acero importante en los Estados Unidos que se cerró. Ajá. Y la ciudad fue muriendo lentamente. La última escuela pública se cerró hace apenas unos años. Ahora hay pocos habitantes, pero los tienen que ir ahí cerca a la escuela. La última iglesia católica romana se cerró también hace un par de años. ¡Woo! El puente de la ciudad está cerrado. La Sociedad Histórica de Donora recibió una demanda por unos daños que fueron causados por que se derrumbó su sede con una nevada. O sea, hubo una tormenta de nieve bien culera y con el deslave se cayó esa madre, dañó otras cosas y los demandaron. Oh, my fuck. Un viejito ahí con las fotos de sus nietos a público y ahora debe dinero. Algunas personas en la ciudad todavía culpan a este movimiento radical de la gente que quería aire limpio por terminar con el pueblo. Ajá. Y sí, o sea, nosotros estamos aquí bien a gusto, trabajando, haciendo dinero. Y de repente llega alguien y nos dice, no, es que eso que estás haciendo te va a hacer daño, güey.
y nos quita todo y ya se va. Y hasta se le cayó el museo al viejito de sus fotos. La tragedia estuvo silenciada hasta 1995, cuando se cumplió el 50 aniversario de los sucesos de Donora. Ese mismo año fue develada una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas. Y en el 2008 inauguraron el Museo de Donora. El Museo del Smog, ahí está ya. Ah, gracias. What? En el 2017 fue presentada una demanda contra US Steel, acusando a la compañía de no notificar a quienes se encuentran en el área alrededor de las obras de Zinkworks de Donora sobre la contaminación industrial insidiosa en sus hogares, patios y comunidades. Como resultado que está de las todo operaciones. Por ahí, ¿no? Todo está contaminado todavía, güey. Como lo que está cerca de Zarco, aquí en Juárez. Donora Zinkworks generó 2,000 toneladas de cadmio durante los 42 años que produjo zinc para su uso en la fabricación de acero. 6 décadas después, aún existen niveles elevados de cadmio que se encuentran en el suelo en las cercanías de la antigua fábrica. Wow. O sea, todavía, 60 años después, hay consecuencias. Y actualmente Donora cuenta con una población de alrededor de 4,500 personas nada más. Ahora, Donora es un ejemplo de una larga lista de casos de negligencia ambiental. Como Centralia. Ajá. O como Londres en 1952, cuando quedó atrapada en una nube de contaminación durante 5 días. 5. The Great Smog of London. De ahí viene smog, ¿no? Smog es smoke y fog. Es niebla y humo junto. Ajá. Que en español sería smog con E al principio. Smog. Porque no sabemos pronunciar la S en español. Pero si tradujéramos smog sería humo y niebla, sería huiebla. No sé, humiebla. Ni humo. Ni humo. Ni humo, ni humo, ni humo, Ahí en Londres también hubo un anticiclón que hizo que el aire frío se estancara sobre la ciudad. El dióxido de azufre, el dióxido de carbono y las partículas de humo se acumularon y provocaron la muerte de 12,000 personas. 12,000. Se murieron 12,000 personas por smog. Asfixiadas. Ajá. Por no poder respirar aire por culpa de... Shit. Porque el smog se queda ahí. Ponle, digo, en un chingo de cada rato pasa en ciudades muy grandes, como México. Que aparte está en una cuenca. Ajá. Que las condiciones del entorno lo vuelven todavía más propicio. Le echas encima un chingo de fábricas y un chingo de contaminantes. Se hace un cagadero. También ahí están muchas ciudades en China o en Rusia, en ciudades La grandes. India hace poquito hubo también algo parecido. Contingencias bien culeras. Ajá. O sea, sigue habiendo contingencias por smog hasta la fecha. Lo que necesitamos es un popotote al espacio. Ajá. Para que por ahí se salga. O sea, rompemos la capa de ozono con el popote, güey. Y luego... Que adentro le pones una de esas chimeneas de... Un extractor de cocina. ¡Pum! Listo. Ya con eso se va saliendo poco Elon a poco. Musk, a darle. ¿Cuál pinche túneles abajo de California? Sí, ¿cuál? Extractores gigantes. ¿Cuál vender acciones para alimentar a la gente? No va a funcionar. Necesitamos quitar el smog. Así, no, pero es que si quitamos el smog, güey, va a haber más gente, porque se va a morir menos gente por el smog. No necesitamos más gente. Y como va a haber más gente... No podemos con más gente, Espinosa. O sea, ya no van a ser $6 billones para acabar con, dejen el con smog. hambruna, güey. Dejen el smog. El smog ya es parte de la oferta y la demanda. Capitalismo. Así funciona el libre mercado, güey. Ni pedo. En 1992, las Naciones Unidas nombraron a la Ciudad de México como la ciudad más contaminada del planeta. Sí es. Yo no aguanto. A las 4 días ya estoy todo constipado y congestionado. Las dos. Las cambié el lugar, pero sí, las dos. Una es por la comida, la otra es por lo que no respiras. me arrepiento. No, lo de jamás. la comida es con gusto. Ajá. Es el precio que debes de pagar por esa deliciosura de comida. Pero la congestión sí es de a huevo que me va a dar. Es que hay ciertas áreas donde como que el smog ya está especiado. Entonces nomás... Sí, con que le ponen azafrán, güey. Simón. Entonces ya nada más agarras la comida, la dejas sazonar sola en el viento. Creo que es parte de... luego Esos pollos amarillos sobreviven porque el smog no deja que crezca la bacteria, güey. No están refrigerados, güey. No sé cómo nadie tiene salmonela ya. Es impresionante. El smog. En 1998 la nombraron la ciudad más peligrosa para los niños por la contaminación. La contaminación del aire mata aproximadamente a 7 millones de personas en todo el mundo cada año. Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que casi toda la población mundial, o sea, el 99% de la población mundial, Ajá. respira aire que excede los límites de las pautas de la OMS sobre los niveles de contaminantes. O sea, todos. ¿Ni por qué te preocupas? Pues es las tribus esas que están fuera de la sociedad, esas no. Bueno, tienen iPhones, güey. Pero
tienen buenos pulmones. ¿Para qué chingados si no tienen eso? Si no pueden postear en Instagram que tienen buenos pulmones, ¿de qué les sirven? Los países de ingresos bajos y medianos sufren las exposiciones más altas a contaminantes. Menos regulaciones. Sí. Una proyección de la OECD, la Organization for Economic Cooperation and Development, la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, prevé que para el 2050 la contaminación del aire sea la principal causa de muerte relacionada con el medio ambiente en todo el mundo. Oh my God. Imagínate, güey. Imagínate. Acompáñame en este viaje. ¿A dónde? Imagínate un lugar donde tuvieras, por ejemplo, 2 mares donde siempre hay aire y tienes turbinas. Toda tu parte norte del país es desierto donde puedes agarrar sol. Y entonces los del norte mandan electricidad casi todo el año por el sol. Cuando se hace invierno, están todas las turbinas en el Bajío, en los mares. Imagínate que pudiéramos hacer eso como especie, güey, que existiera la tecnología, güey, para generar poder de esa manera. No se puede. No. Tristemente no se puede. No se puede. Se ve feo. Todo ese dinero tiene que ir a programas de béisbol que luego se van a hacer abandonados. Yes. Aparte se ve muy feo. Se ve muy feo en ahí las turbinas. Sí, güey. O sea, las turbinas andan ahí matando pájaros como 6 al año. Sí. O sea, y que se te mueran 20 personas en un fin de semana con tal de ver los pajaritos libres ahí volando. Las gaviotas son una joya nacional. Y no me refiero a esa gaviota, el pájaro. El pájaro, sí. Y pues esa es la historia de la niebla tóxica de Donora. Y pues la niebla tóxica de todos lados, la neta. Sí, creo que en la Ciudad de México han de haber cosas así, güey. Pero está muchísimo más grande como para que lo notes. Es que, pero a lo que voy es de güey, o sea, en 1616, hace 400 años, un güey ya se estaba quejando de no mames, está bien sucio el aire aquí en Londres. Sí, esto está mal. Deberíamos hacer algo. Y todavía hace estamos 400 años. Y ya está. Y todavía estamos discutiendo. Esta semana que estamos grabando esto, güey, la semana antes de que salga, están, o sea, reunidos los grandes poderes diciendo que es que ahora sí hay que hacer algo por el cambio climático porque ya les está afectando pues, económicamente. Pero al mismo tiempo las empresas que se dedican al petróleo y al carbón y todo este pedo están haciendo su desmadre porque no quieren que les quiten su manera claro, de pero vivir. tú sabes que son las primeras que van a tener las alternativas, ya las tienen listas. Ya hay algunas que sí le están metiendo a ese pedo de las más que se van a esperar hasta que sea de a pero... huevo y entonces ya se cambian. Pero pues se tiene que levantar el país, pero no tengo muchas esperanzas en México. No tengo muchas esperanzas. Todavía estamos muy atrasados en esa cuestión de cambiar la forma en que hacemos energía. Sí, o sea, aquí en México no solo dependemos de combustible fósil, sino que la política en sí misma no está solo llena dependemos, le estamos cada vez metiendo más dinero para depender todavía más. Simón. Pero mira, por lo no menos... pasa nada. Va a salir un héroe bombero con oxígeno. Mira, de aquí a 30 años, de aquí al 2050, a lo mejor ya ni estamos vivos. Ajá. Porque a lo mejor nos mata otra cosa. No sé, otra pandemia. El punto es que si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 218 de The Dollop, The Donora Smoke Disaster. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ninguneduardo. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Esta no estuvo tan fea como la pasada, pero está más como ad hoc a lo que está pasando y ahora estoy más deprimido que la vez pasada. Se logró. Y recuerden que si no conocen su historia... y ya nos morimos todos. Se ven feos las pinches hélices, güey. Adrián, el ecosistema se ve feo.